¿Cómo puede un criminal ser tan simpático, que terminó convirtiéndose en una leyenda? Fue ladrón, escritor, e incluso el hombre detrás del famoso síndrome de Estocolmo. Él fue Clark Olofsson. Imagina haber pasado la mitad de tu vida tras las rejas, y aún así lograr que hasta tus víctimas te defiendan. Esta fue la vida del sorprendente, contundente, maestro del engaño y del encanto, Clark Olofsson. Imagina escapar en un velero por el Mediterráneo, casarte desde una prisión, y convertir tu nombre en un fenómeno psicológico global. El hombre que, sin proponérselo, dio origen al síndrome de Estocolmo, y que falleció en agosto de 2025, a los 78 años. Clark Olofsson nació el 1 de febrero de 1947 en Trollhättan, Suecia. Trollhättan es una ciudad sueca capital del municipio homónimo en la provincia de Västra Götaland, en la costa oeste de Suecia. Es reconocida internacionalmente por ser sede de la planta de ensamblado de Saab Automobile. Se encuentra ubicada a 75 kilómetros al norte de la segunda ciudad más grande de Suecia, Gotemburgo. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad. Su madre trabajaba como cajera y su padre era albañil, con serios problemas con el alcohol. A los 11 años, su padre abandonó la familia y poco después su madre fue internada en un hospital psiquiátrico. Clark y sus dos hermanas menores fueron enviados a hogares de acogida, donde la vida tampoco fue sencilla. A los 14 años, falsificó la firma de su madre para inscribirse en una escuela de marinero, donde aprendió a manejar embarcaciones y se embarcó en el Ballad, su primer contacto con el mundo exterior. Con ese barco navegó por Japón y Sudamérica, descubriendo la libertad y la independencia que su hogar nunca le había dado. Adolescencia y primeros delitos, 1961 a 1965. Tras regresar a Suecia, su madre recuperó la custodia y se instalaron en Hisingen, Gotemburgo, luego en Biskopsgården. Clark comenzó con delitos menores, robos de bicicletas, hurtos en tiendas, pequeñas estafas. A los 16 años, fue internado en una institución para jóvenes delincuentes, donde desarrolló aún más su ingenio y capacidad de liderazgo. Logró escapar varias veces, y en una ocasión ingresó a la finca del primer ministro Tage Erlander para robar vegetales del invernadero, solo por diversión y desafío. A los 18 años, recibió su primera condena de adulto tras agredir a dos policías, iniciando su carrera como criminal profesional. En esta etapa ya mostraba un carisma fuera de lo común. Compañeros de internado y guardias comentaban que Clark podía convencer a cualquiera de casi cualquier cosa, una habilidad que marcaría toda su vida. 3. El atraco que cambió todo. Estocolmo, 1973. El 23 de agosto de 1973, Han-Erik Olsson intentó asaltar el Kreditbanken en Estocolmo, tomando como rehenes a 4 empleados. Exigió la liberación de Clark Olofsson, entonces en prisión, para que lo acompañara. Clark fue llevado al banco y, durante 6 días, interactuó con los rehenes, cartas, charlas, incluso juegos. Cuando la policía ingresó con gas lacrimógeno, los rehenes se negaron a salir sin él. Así nació el síndrome de Estocolmo, en el que las víctimas desarrollan simpatía hacia su captor. Una de las rehenes incluso llegó a enamorarse de él, y algunas defendieron a los asaltantes ante las autoridades. Kristin Enmark, rehén, llamó al primer ministro y dijo: «Confío en Clark. No le tengo miedo ni a él ni al otro. Tengo miedo de la policía». ¡4! Fugas épicas y aventuras en alta mar. Clark Olofsson no era un criminal común. Su audacia, encanto y teatralidad lo hicieron famoso. Aquí es donde entra la épica anécdota del asalto a un banco sin ningún tipo de arma, sino una botella de Coca-Cola,
El robo con la botella de Coca-Cola. Imagina entrar a un banco y que todos, desde empleados hasta clientes, te miren con mezcla de miedo y fascinación. Y tú no tengas ni un arma real. Solo una botella de Coca-Cola en la mano. Eso fue lo que hizo Clark Olofsson. Era un día cualquiera en Gotemburgo. Clark y su grupo habían planeado un robo más. A su manera. Nada de violencia innecesaria. Él confiaba en su ingenio, en su carisma. Entró al banco, moviéndose con la elegancia de alguien que sabe que el mundo lo observa. La gente se tensó. Algunos trataron de marcar al policía, pero Clark los detuvo con una sonrisa. Sosteniendo la botella como si fuera una espada, gritó con teatralidad: «Soy Clark Olofsson, y ahora todos saben lo que pasa». Lo increíble sucedió. Los clientes y empleados, confundidos y cautivados por su presencia, obedecieron sin discutir. Nadie se atrevió a desafiarlo, nadie intentó moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Clark caminaba entre los escritorios, señalando de manera juguetona lo que quería, mientras su mirada encantadora mantenía a todos inmóviles. Al final, salieron con el botín, risas contenidas y sin un solo disparo. Algunos empleados, más tarde, confesaron que habían sentido una extraña mezcla de miedo y admiración. Incluso algunos comentaron: «Ese hombre podía habernos robado hasta la cartera de la risa». Clark no solo había hecho un robo. Había convertido un banco en su escenario, y a cada persona en su público. La botella de Coca-Cola se convirtió, por un momento, en su cetro, un símbolo de que la audacia, el ingenio y el carisma pueden ser más poderosos que cualquier arma. Después de eso, en 1975 fue condenado por un robo en Gotemburgo, pero escapó y compró un velero, acompañado de Gunnar Norgren. Zarparon por Francia, España y puertos del Mediterráneo. Clark no huía, vivía, financiando cada viaje con robos y estafas. En la cubierta, con el mar infinito de fondo, decía a Gunnar: «El mar es nuestro. Mientras no haya policías en él». En 1976, mientras escapaba de la policía tras una fuga de prisión y un robo en Copenhague, Clark Olofsson se encontraba en una estación de tren en Alemania. Fue allí donde conoció a Marieke de Moink, una joven belga de 19 años que viajaba sola. Marieke provenía de una familia acomodada. Su padre era director de Philips, una reconocida empresa de electrónica. A pesar de su origen, Marieke se sintió atraída por la audacia y el carisma de Clark. Su encuentro fue breve pero intenso, y rápidamente establecieron una conexión profunda. Tras este primer encuentro, Clark y Marieke comenzaron a mantener correspondencia. Durante sus intercambios, Clark compartió detalles de su vida y sus aventuras, mientras que Marieke le ofreció apoyo emocional y afecto. Esta relación se consolidó rápidamente, y en agosto de 1976, Marieke viajó a Suecia para casarse con Clark en la prisión de Kumla, donde él se encontraba recluido en ese momento. Su matrimonio fue un acto simbólico de su compromiso mutuo, realizado en un entorno tan inusual como su relación misma. Juntos, enfrentaron los desafíos que presentaba la vida de Clark como prisionero y fugitivo, y Marieke se convirtió en una figura central en su vida. Tras estas aventuras, la vida de Clark se convirtió en un vaivén entre pasión y peligro. Estudiaba periodismo en prisión, escribía y mantenía contacto con su familia. Cada fuga, robo o arresto alimentaba su leyenda.
Algunos lo llamaban el ladrón caballeroso. A comienzos de los 80, Clark volvió a la clandestinidad por asuntos de drogas. En 1984 fue arrestado en Bélgica, acusado de intentar introducir anfetaminas a Suecia. Las prisiones eran más duras, pero él encontraba libertad en la lectura, escritura y contacto con Marieke y sus hijos. Entre 1985 y 1988, continuó siendo noticia por fugas audaces y arrestos, mientras su relación con Marieke se consolidaba a distancia. A finales de los 80, su vida criminal se estabilizó. Ya no buscaba grandes robos, solo mantenía su nombre vivo en los periódicos. Hacia 1990, su leyenda estaba cimentada. Clark Olofsson, un hombre que desafiaba el orden, combinaba inteligencia, carisma y audacia, y cuya vida oscilaba entre la libertad y el desastre. Clark Olofsson no era un criminal cualquiera. Su vida era un teatro, y él, el protagonista absoluto. Cada fuga, cada robo, cada mirada cómplice estaba cargada de audacia y magnetismo. El ladrón caballeroso. En 1977, mientras cumplía condena en Kumla, Clark sorprendió a todos. Organizó un torneo de ajedrez entre internos y guardias, y mientras las piezas se movían, él ejecutaba planes imposibles. Durante unas horas, se deslizó por los pasillos de la prisión con la elegancia de un actor, escapando por los rincones que nadie vigilaba. Algunos guardias, incrédulos, comentaron después: no era solo un ladrón. Era un hombre que podía hacer que todo pareciera un juego. Amor entre barrotes. Su relación con Marieke era casi clandestina y cargada de morbo. Cartas codificadas, gestos secretos, miradas que atravesaban los barrotes. Cada encuentro era un acto de riesgo y pasión. La prensa europea no tardó en hablar de la boda imposible, una ceremonia en prisión que parecía sacada de una novela de aventuras románticas. Clark tenía un talento casi sobrenatural para desaparecer. En 1978, se vistió con el uniforme de un guardia y se deslizó por los pasillos de la prisión en un carrito de lavandería, como si el mundo entero hubiera decidido detenerse y observar su espectáculo. Cada paso suyo era calculado, elegante, casi imposible. Incluso tras las rejas, Clark entendía cómo manejar su fama. Respondía cartas de admiradores, comentaba artículos sobre sí mismo y dejaba que la prensa construyera su leyenda. Era el criminal que sabía cómo seducir a la narrativa misma, convirtiendo su vida en espectáculo y misterio. Clark no era brutal ni violento, su simpatía era su arma. Rehenes y guardias compartían su magnetismo. Una sonrisa, un comentario ingenioso, y el mundo parecía inclinarse a su favor. En prisión, estudió periodismo y escribió un libro, convirtiendo su intelecto en otra forma de libertad. A finales de los 80 y principios de los 90, decidió desaparecer del ojo público y mudarse a Bélgica bajo el nombre Daniel Demoink, buscando anonimato y una vida familiar más estable, aunque siempre bajo la sombra de su leyenda. Incluso lejos de los periódicos y las cámaras, su historia seguía viva. El hombre que encantaba y escapaba, que amaba y arriesgaba, que parecía vivir al filo de la ley sin perder jamás su estilo. Pero incluso en la rutina, su pasado lo perseguía. Antiguos conocidos, periodistas y curiosos seguían su rastro, fascinados por un hombre que parecía imposible de olvidar. Durante un viaje a Francia con Marieke, un fanático del pasado criminal lo reconoció en un café. Clark, con su sonrisa inconfundible, desvió la situación con ingenio y humor, convirtiendo un posible escándalo en anécdota para contar.
Sus hijos crecían rodeados de historias que parecían sacadas de novela. Fugas imposibles, robos audaces, escapes en barcos y trenes. Clark les enseñaba que la vida podía vivirse con intensidad, incluso al borde del peligro, sin perder la dignidad ni la ternura. Después de más de 2 décadas juntos, el matrimonio de Clark Olofsson y Marike de Muink llegó a su fin en 1999. La separación fue una consecuencia directa de los problemas legales de Clark, quien fue arrestado en 1998 por tráfico de drogas. Este arresto, sumado a años de vida clandestina y constantes fugas, erosionó la relación que alguna vez fue sólida. Marike, quien había sido su compañera inquebrantable durante años, se vio obligada a tomar una decisión difícil. Aunque el amor persistía, las circunstancias habían cambiado. La distancia emocional y los desafíos personales llevaron a ambos a concluir que sus caminos debían separarse legalmente. El divorcio se formalizó en 1999 en Suecia. Aunque la relación terminó en términos legales, la conexión entre ellos nunca desapareció por completo. En entrevistas posteriores, Clark reconoció que Marike seguía siendo una figura importante en su vida, y aunque la comunicación se volvió más esporádica, el respeto mutuo perduró. En sus últimos años, Olofsson vivió en una casa modesta en la campiña belga, tras haber sido liberado en 2018 después de cumplir una condena por narcotráfico. Aunque evitó hablar del futuro, en una entrevista comentó: "El futuro es algo que ya no me pertenece". Clark Olofsson murió en agosto de 2025, a los 78 años, en un hospital en Suecia. Su fallecimiento marcó el fin de una era en la historia criminal de Escandinavia. Fue enterrado en su ciudad natal, Trollhättan, donde descansan los restos. Familiares y amigos se reunieron para despedirlo. Algunos excompañeros de prisión lo recordaron con admiración, la prensa con fascinación, y los presentes más cercanos con lágrimas y sonrisas mezcladas. Cada historia contada sobre él parecía más increíble que la anterior, porque Clark Olofsson siempre había vivido al límite. El legado de un mito, su leyenda perdura. El hombre que inspiró el síndrome de Estocolmo, que mezcló audacia con carisma, que amó y arriesgó con acento agudo, que vivió al filo de la ley con estilo y que convirtió cada instante en una historia que aún hoy se narra con asombro, morbo y fascinación. Clark no fue un héroe, ni un villano. Fue un hombre que vivió a su manera, y rompió las reglas con estilo. Su infancia lo marcó de por vida. Un padre ausente, una madre enferma, y esa sensación de no encajar en ningún lado. Todo eso lo hizo quien era. Carismático, audaz, capaz de fascinar a cualquiera, y de dejar huella donde fuera. Ya sea por miedo, por fascinación, o por morbo. Y aunque a veces nos choque, hay una verdad que no podemos negar. La gente siempre se siente atraída por los que se atreven a romper las reglas.